Los cordados son uno de los grupos más antiguos y de mayor éxito evolutivo, habiendo conquistado prácticamente todos los hábitats posibles gracias a su gran poder de adaptación. Como consecuencia de ello, los integrantes de este filo presentan una gran variedad de formas muy diferentes entre sí, aunque en todos ellos pueden encontrarse una serie de características comunes. El filo cordados pertenece a la rama Deuterostomos del reino animal, que incluye los filos equinodermos y hemicordados. Estos tres filos comparten muchas características embriológicas y probablemente descienden de un antiguo antecesor común. El plano estructural de los cordados conserva muchas de las estructuras de los invertebrados no cordados, como una simetría bilateral, un eje antero-posterior, el celoma, la disposición en tubo dentro de un tubo, la metamería y la cefalización. Sin embargo, la posición filogenética exacta de los cordados en el reino animal no está clara. Una de las características que distinguen a los cordados es la notocorda, que es una estructura flexible en forma de varilla que se extiende a todo lo largo del cuerpo. Es también la primera parte del endoesqueleto que aparece en el embrión. La notocorda es un eje para la inserción de la musculatura y al poder doblarse sin acortarse, permite los movimientos ondulatorios del cuerpo. En los cordados, el cordón nervioso es dorsal y tubular. El extremo anterior se ensancha para formar el cerebro en los vertebrados. El cordón hueco se forma en el embrión por la invaginación de las células ectodérmicas de la zona dorsal del cuerpo sobre la notocorda. Las hendiduras branquiales faríngeas son aberturas a modo de rendijas que comunican el exterior con la cavidad faríngea. Se forman por invaginación del ectodermo y evaginación del endodermo. Ambos se unen cuando se encuentran, constituyendo las hendiduras en los vertebrados acuáticos. En los amiotas, estas bolsas faríngeas pueden no abrirse y quedan como una ranura o surco. Los cordados se dividen en tres subfilos: los cefalocordados, que el notocordo persiste durante toda la vida. Las hendiduras faríngeas o branquiales permanecen en el estado adulto. Los urocordados, el notocordio solo se encuentra presente durante el estado larvario, excepto la clase apendicularia. Las hendiduras faríngeas o branquiales permanecen en el estado adulto. En los vertebrados, el notocordio pasa a ser la columna vertebral. En el estado embrionario, el cordón nervioso pasa a ser el cerebro y la médula espinal. El cerebro y la médula espinal permanecen durante el resto de la vida del animal. En especies terrestres, las hendiduras faríngeas o branquiales se transforman. Los cordados evolucionaron a partir de algún antecesor deuterostomo, equinodermo, hemicordado, entre otros, ya que tienen similitudes en el desarrollo embrionario, el tipo de celo y las etapas larvarias. En algún momento durante el periodo cámbrico, hace 500 millones de años, durante la explosión del Cámbrico, casi al mismo tiempo cuando los invertebrados estaban comenzando a evolucionar. De acuerdo a esta historia evolutiva, se presentarán a continuación algunas teorías sobre el origen de los cordados. Cefalocordados a partir de anélidos y artrópodos. La primera persona que propuso que el modelo corporal de los cordados deriva de una versión invertida del de los artrópodos fue el zoólogo francés Geoffroy Saint-Hilaire, que formuló su teoría en 1822. A principios del siglo XX, el biólogo Gaskell y poco tiempo después William Patent revivieron la idea y presentaron una coherente argumentación en apoyo de un antecesor anélido o artrópodo para los cordados. Sus razonamientos, en conjunto, pueden resumirse como sigue. Los anélidos y los artrópodos comparten con los cordados similitudes de diseño básico. Los tres grupos son segmentados y todos ellos tienen semejanza en la regionalización general del encéfalo, como una parte anterior y otra posterior.
Finalmente, el esquema básico de los cordados está presente en los anélidos y los artrópodos, aunque boca abajo. En anélidos y artrópodos, el cordón nervioso ocupa una posición ventral bajo el tubo digestivo, junto con un vaso sanguíneo principal. Si se vuelve boca arriba a uno de estos animales, el cordón nervioso queda situado en posición dorsal, junto con el vaso sanguíneo, para pasar a ser la aorta dorsal. En esta posición invertida, el cuerpo de un anélido o un artrópodo se invirtieron en el esquema fundamental de un cordado. Propuesta a partir del anfioxo. Chamberlain y Colbert en 1900 relacionaron como el antecesor de los cordados al anfioxo, pues decían que él posee y cumple con todas las exigencias del antepasado lógico e hipotético. Romer consideraba que es imposible derivar el nefrón de los vertebrados del nefritrio complejo de anfioxos, que no existía comparación ni homología entre estas estructuras. Para Romer, el anfioxo es una rama divergente entre el cordado inferior y vertebrados. Teoría de Garstang. Esta es la teoría auricularia de Garstang. Propone que el origen de los cordados tuvo lugar hace unos 570 millones de años durante el Precámbrico. Debe estar entre los deuterostomos, animales en los que la boca no se forma a partir del brachoporo, de las primeras fases del desarrollo, y que incluye los equinodermos, los semicordados y los cordados. Las larvas de todos estos animales presentan algunas similitudes, como el plan corporal de un cordado: simetría bilateral, tubo digestivo unidireccional y una banda ciliada adoral y circumoral. Así, se cree que una larva de deuterostomo, quizás la larva auricularia de los equinodermos, habría dado lugar a la línea evolutiva de los cordados. Como sugiere la imagen de la teoría de Garstang sobre el origen del patrón corporal de los cordados, el antecesor común propuesto para los protocordados, el de la izquierda, era de simetría bilateral y tenía la apariencia externa de una larva auricularia joven de equinodermo. La banda ciliada circumoral del antecesor y sus tractos nerviosos subyacentes migraron dorsalmente para encontrarse y fusionarse en la línea media, formando un cordón nervioso dorsal en el esquema corporal del cordado. La banda ciliada adoral da lugar al endostilo y a los tractos ciliados de la faringe del cordado. Otros científicos, aparte de Garstang, notaron que la aparición de las hendiduras faringeas mejoró la eficiencia de la alimentación al proporcionar un sistema unidireccional para la corriente de agua y alimento. La notocorda es una ventaja locomotora de un organismo mayor. Propuesta de la larva de equinodermo al renacuajo cordado. ¿Cómo podría esta larva, ahora dotada de rasgos de cordados, conseguir un destino evolutivo independiente del adulto a que se vería abocada tras la metamorfosis? La respuesta de Garstang a esta pregunta fue muy inteligente. Sugirió que el estado adulto se eliminó en favor del estado larvario. La larva pelágica está adaptada a un tipo de vida libre y el adulto a una existencia bentónica. Si la larva modificada tuviese éxito y el adulto no, entonces el tiempo de la etapa larvaria podría extenderse a expensas de la etapa adulta. Si la larva madurara sexualmente mientras que siga siendo una larva, podría reproducirse, una función que corresponde al adulto. La consecuencia de la madurez sexual en la larva es la pedomorfosis. Como se observa en la imagen, el estado adulto sésil, de nuevo la pedomorfosis, sería la base para alcanzar la etapa de cefalocordados y desde ella el estado de vertebrado primitivo. Y el último aspecto a tratar son la filogenia, la pedomorfosis y los orígenes. Los cordados surgen de la radiación de los deuterostomos. Las hendiduras faringeas aparecieron pronto como una ayuda para los sistemas de alimentación mucociliar. A ello seguiría otros rasgos de los cordados al servicio de la locomoción, que se hacía más activa. Puede que un aumento del tamaño corporal o la disponibilidad de presas mayores haya favorecido semejantes cambios en la locomoción y en el modo de vida. Con la locomoción más activa se desarrolló la musculatura segmentaria, los miómeros, junto con un eje elástico pero incomprensible, la notocorda, para impedir el plegamiento telescópico del cuerpo. El sistema nervioso al servicio de estos miómeros dorsales y segmentarios se consolida con un mayor control de la contracción, cordón nervioso dorsal y hueco. La consecuencia, en resumen, colectivamente de todos estos cambios es la aparición de un precordado con una extensión posterior del cuerpo, cola proxanal.
Actualmente se consideran dos posibilidades sobre el carácter de este precordado. Por una parte, algunos autores piensan en un depredador incipiente con una cabeza muy diferenciada, una faringe simple con pocas hendiduras, ojos y una gran boca. Este precordado activo y depredador podría haber evolucionado en dos direcciones. Para apoyar estas dichas teorías anteriores, se debe de tomar en cuenta las evidencias que postula el científico. Dentro de lo que respalda ciertas teorías, como las que ya fueron mencionadas, es el registro fósil, que combinado con ciencias como la biología molecular y otras como la taxonomía, pueden dar buenos respaldos para explicar el origen de los cordados. Aquí pueden ver una escala geocronológica internacional con todas las escalas de tiempo que se ocupan para medir el tiempo desde la formación de la Tierra, correspondido por imágenes de animales, plantas y gráficas que componen una cronobioestratigrafía, y con una lista de hitos geológicos para hacer referencia a sucesos de cada periodo de tiempo en esta escala. Recuerden que los protocordados aparecieron hace unos 500 millones de años, es decir, por alrededor del Cámbrico medio, y los vertebrados hace unos 488 a 444 millones de años, o entre el Cámbrico superior y el Ordovícico. Nos enfocaremos en el periodo entre el Cámbrico inferior y el Devónico tardío o superior, ya que son esos periodos donde se han hallado y descrito la mayor concentración de fósiles que puedan ayudar a descifrar cómo surgieron los cordados. También es donde se presume que la radiación evolutiva de los vertebrados empezó, alrededor de hace unos 450 millones de años en el Ordovícico. Cabe mencionar que el registro fósil de los protocordados, el conjunto informal de animales que incluyen a los subfila Urocordata y Cefalocordata, no revela suficiente información sobre los antecesores de los cordados en sí, con excepción a dos fósiles en particular relacionados con los cefalocordados, de que hablaré más adelante. Por esta razón, se ha escudriñado los protocordados actuales, por tener las características de una anatomía simple, que comparte una o todas las características fundamentales del diseño de los cordados entre sus miembros, y por su posición filogenética antigua. Se espera que con nueva información filogenética basada sobre todo en el análisis de datos moleculares, se pueda encontrar en los protocordados actuales indicios de los pasos evolutivos desde este grupo a los cordados y aparte llegar a comprender cómo aparecieron los rasgos del modelo cordado por primera vez. En el caso de los cefalocordados, su registro fósil es escaso, ya que no tienen partes anatómicas duras que podrían haber sobrevivido a los cambios en la Tierra a través de millones de años. Sin embargo, se han hallado unos fósiles que, a pesar de que siguen bajo investigación, se han relacionado más con los cefalocordados en la actualidad, y que hasta ahora son los ancestros más antiguos o conocidos de los vertebrados. Es excepcional, ya que tiene que haber condiciones muy precisas para que las partes blandas de estos animales se preserven por tanto tiempo, y este hallazgo fortalece la hipótesis de que los vertebrados originaron de un ancestro cefalocordado. Los dos fósiles más importantes y más aceptados como cordados de este grupo son Yunnanozoon y Pikeia. Yunnanozoon fue encontrado en la región de Shanxi, en la provincia de Yunnan al sur de China, y está datado en el Cámbrico inferior. Su anatomía ha sido interpretada como similar al de un hemicordado y al de Brachiostoma, también conocido como Amphioxo, el cual es un cefalocordado actual. Si es que sea un cordado, sus características anatómicas de un cordado serían plesiomórficas e incluyen un cuerpo bilateral, miómeros casi rectos, una notocorda grande subventral y extendido hacia el anterior, número pequeño de hendiduras branquiales, endostilo, etc. Podría pertenecer a una clase independiente a los otros grupos, pero se ha relacionado tanto con Pikeia como con Aicoela, del que se hablará más adelante. Su posición filogenética de todos modos sigue siendo incierta. Pikeia, por el otro lado, fue descubierto en el Burgess Shale, o esquizo de Burgess, en la provincia de Columbia Británica en Canadá, con una datación aproximada en el Cámbrico medio. El autor Walcott, en 1911, ponía este organismo dentro del grupo de los anélidos, comparando sus apéndices anteriores a parapodios, o que son los apéndices pares de los poliquetos. Sin embargo, en varios aspectos es anatómicamente muy similar al brachiostoma, pues parece tener notocorda, hendiduras faringias y paquetes musculares segmentarios en forma de V.
La diferencia que tenía de los cefalocordados actuales era tener un par de tentáculos sensoriales. Aunque hay una gran carencia de registro fósil para los urocordados en la actualidad, fuera de ese registro fósil, si es que haya uno, el de los cefalocordados, encontramos otros fósiles que también por la mayor parte han sido aceptados como parte del linaje de los cordados. Estos incluyen Hacoela, Hacoitis y Milocumingia. Los tres fueron hallados en la región de Chongqing, mencionada anteriormente, y también los tres se ubican en el Cámbrico inferior, justamente durante la explosión cámbrica, es decir, el periodo repentino de un súbito incremento en la diversidad animal, sobre todo de organismos que pertenecen al filum Metazoa. Haikoela tiene una historia fósil bien conocida. Según interpretaciones, tenía un atrio semejante al de Anfioxo, asociado con el flujo de agua a través de la faringe, además de todas las características distintivas de los cordados. También se postula que tenía rasgos asociados con los vertebrados, los cuales serían aortas dorsal y ventral, barras faríngeas bordadas con filamentos branquiales, un cordón neural con un cerebro relativamente grande, una cabeza con posibles ojos laterales y una cavidad bucal situada ventralmente. Esas características y más, y su temprana datación en el Cámbrico, satisfacen las predicciones para el origen de los vertebrados y por lo tanto lo coloca como un vertebrado basal. A comparación de Haikoela, Milocumingia y Haikoitis tenían más caracteres derivados como los ojos grandes, miómeros como el de los peces actuales y un oído, aunque realmente Milocumingia no se ha encontrado que tenga ojos, pero normalmente se dibuja así cuando se le está interpretando, igual que el Haikoitis. Taxonómicamente se puede colocar a los dos, de todos modos muy cercanos de uno al otro, ya que los dos estaban equipados con los miómeros, barras branquiales, un corazón y una cabeza, un número reducido de branquias que se ha visto de entre 4 a 6 pares, como el de los peces actuales nuevamente, además de los rasgos distintivos de los cordados. Hasta también estaban de más o menos el mismo tamaño, nunca superando los 3 centímetros de longitud. Haikoitis en particular muestra lo que parece ser un cráneo organizado en torno a sistemas sensoriales especializados, los cuales son caracteres esenciales de los vertebrados y ausentes en los grupos más próximos, como los cefalocordados y urocordados. La presencia de esqueleto branquial sugiere la existencia de cresta neural, otra característica fundamental de los vertebrados. El análisis cladístico o filogenético realizado por Xu y sus colegas sugiere una posición más primitiva de Milocumingia, en posición de grupo hermano de todos los vertebrados, excluidos los mixínidos. Esto se justificaría por la ausencia en Mixinias y en Milocumingia de arcualia, bloques de cartílagos situados alrededor de la notocorda y que intervendrán en la formación de las vértebras. Por su parte, Haikoitis estaría filogenéticamente relacionado con las lampreas, como sugiere la presencia de un cartílago anular alrededor de la boca, como posible elemento de succión, y cestilla branquial, resultado de la fusión de los cartílagos branquiales. Por último, la ausencia completa de biomineralización del esqueleto de estos dos animales refuerza la hipótesis de que el esqueleto fosfatado de los vertebrados fue una adquisición relativamente tardía, probablemente fundamental para su éxito evolutivo, pero ausente de su evolución durante varias decenas de millones de años. Finalmente, tenemos los fósiles correspondientes a los añatos o peces sin mandíbula y a los añatostomata o mandibulados, los animales con quijada. Alrededor de 50 especies de añatos constituyen un linaje de peces evolutivamente antiguos. Sus fósiles muestran que su plan de organización corporal no ha sufrido básicamente cambio alguno desde el Devónico. Igual que los mixinos aparte, los añatos carecen de quijadas y aletas, pero sí tienen columna vertebral de cartílago. De este grupo se encuentran los añatos fósiles, los conodontos y los ostracodermos. Los conodontos, conocidos como uno de los añatos más primitivos, eran unos organismos de cuerpo blando sin cubierta ósea, delgado y comprimido, ojos grandes y un juego completo de dientes en una boca sin mandíbula inferior. El tronco exhibía una serie de miótomos en forma de V, una notocorda en la línea media y radios en una aleta caudal, en lo que podría interpretarse como una cola postanal. Por encima de la notocorda
se encuentra una banda que coincide con la interpretación de un cordón nervioso dorsal. Como nunca radiaron, su posición filogenética es incierta, pero se sabe que su tiempo de existencia extendió desde el Cámbrico superior hasta el Triásico superior. Los ostracodermos, por otro lado, son un grupo polifilético de peces óseos sin quijada que tenían presente la notocorda durante toda la vida y una aleta caural hipocerca. Según el registro, estos animales aparecieron en el Cámbrico tardío y disfrutaron de una intensa radiación en el Ordovícico, Silúrico y el Devónico. Y hasta aquí terminaría el registro fósil conocido para los cordados, ya que los mandibulados representan un grupo ya radiado de los anteriores, con características más complejas pertenecientes a los vertebrados. Como en todo, falta descubrir información que ayude a resolver dudas sobre este grupo tan diverso de animales, ya sea de su filogenia, clasificación y por nuevos métodos, o por nuevos fósiles que aún no se han encontrado.